Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hidrofertas Podcast, donde le damos la cara, le damos la oportunidad a la persona que está atrás de los negocios de que venga a platicarnos, a compartirnos un poco más de quién es la persona, quién es esa persona que dirige ese negocio y que de alguna manera pues ayuda a la economía aquí en nuestro estado. El día de hoy tenemos un invitado que, que la verdad la plática o lo que nos viene a compartir es algo que ayuda o que puede ayudar a muchas personas, ya que pues de repente por ahí hay personas que padecen esta enfermedad de la cual vamos a hablar el día de hoy. Y está con nosotros el doctor César, eh, neurólogo, que viene a platicarnos precisamente de la epilepsia, ya que en el mes de febrero, el día 9, se celebra el Día Mundial de la Epilepsia. ¿Si estoy en lo correcto, doctor? Así es. Perfecto, pues si gusta presentarse. ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Yo soy César Callejas, médico neurólogo, neurofisiólogo, con información e interés particular en los trastornos del dormir y las epilepsias. Y efectivamente, hoy nos reunimos aquí en el marco del Día Internacional de la Epilepsia, que se celebra en febrero, el segundo lunes de febrero, y para este año 2026 será el 9 de febrero, que busca visibilizar de qué va esta enfermedad, qué pasa con las personas que la viven y hacia dónde es que se están encaminando los tratamientos buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Ok, antes de entrar de lleno con el tema, doctor, ¿por qué, por qué estudiar neuro, Biología. neurología? La palabra correcta, bueno, ¿por qué? Claro, ¿Por qué neurólogo? el cerebro es uno de los órganos más apasionantes del cuerpo. Em, la neurociencia estuvo en realidad presente en mi vida desde la Facultad de Medicina. Tuvimos el gusto de trabajar en ciencias básicas, en un laboratorio con modelos animales donde se evaluaba los trastornos del dormir y las epilepsias. Entonces, desde ahí ya el perfil era hacia la neurociencia. Y después, en nuestra formación de médicos, el servicio social, pudimos tener la oportunidad de estar en un laboratorio de neurofisiología clínica, donde vimos dónde se hacían los estudios, cómo se hacían los estudios, la forma de llegar a diagnósticos y el impacto que tenía en la atención de las personas. Y dije, ok, de aquí somos, el cerebro es nuestro camino. Y de las enfermedades que más frecuentemente hay, tanto en el mundo como en México, las epilepsias, los trastornos del dormir, que están sucediendo en el cerebro. Entonces iba todo de la mano, neurociencias, hacer los estudios, neurofisiología y personas que necesitan tener una atención de calidad en México y en el mundo. Ok, interesante, interesante. Ahora, usted aquí en Aguascalientes tiene su clínica, Neuroclinic. Ujú. Eh, ¿Desde hace cuánto tiene esta clínica y qué fue lo que le motivó a poner su clínica en lugar de, pues, dedicarse, no sé, de trabajar para el sector salud o X? O sea, ¿por qué el poner su propio negocio? Bueno, identificamos desde que estábamos en formación en la ciudad de Puebla, en la ciudad de San Luis Potosí, en Ciudad de México, que había poco acceso a estos estudios de diagnóstico, que sí, decíamos, brindan la oportunidad de certeza y de tratamientos específicos. Y muchas veces en México está concentrada toda la atención hacia Ciudad de México. Y sin embargo, pues hay muchos más estados de la República que también necesitan estar teniendo estos estudios de diagnóstico de última generación. Aguascalientes, pues por su localización geográfica, su calidad de vida, pues era un lugar adecuado para empezar un proyecto como este y decidimos ir directo hacia la parte que identificábamos, adolecía en nuestro sistema a nivel nacional, que es tener acceso a estos estudios de forma pronta, es decir, en Ciudad de México, concentrados los estudios, las listas de espera suelen ser 6 meses, un año para acceder a uno de los estudios. En cambio, cuando uno puede brindar estos estudios en el sector privado, pues la atención puede hacerse en 2 días, y este fin de semana
tener el diagnóstico con estándares internacionales, un precio accesible, que es parte de lo que hemos buscado estos casi 8 años. Empezamos en 2017. Formalmente, posiblemente sería diciembre una buena fecha para elegir cuándo comenzamos del 2017. Y en este, pues, ir y venir de los años, a pesar de la pandemia, pues hemos podido estar brindando estos estudios diagnósticos, consultas especializadas en epilepsia, en trastornos del sueño, pues decíamos, porque las personas lo necesitan, porque es mucho más fácil acceder a ellas, sobre todo en cuanto a tiempo y a los estándares internacionales. Perfecto, gracias, doctor. Pues mire, de las personas que de alguna manera supieron, se enteraron que usted iba a estar aquí hoy con nosotros, pues obviamente la audiencia tiene bastantes dudas y pues aquí está el doctor para aclararnos esas dudas. Primeramente, ¿qué viene siendo la epilepsia, doctor? La epilepsia es una enfermedad como cualquier otra, que está sucediendo en el cerebro. Entonces, epilepsia es una enfermedad del cerebro, cuya características son las crisis epilépticas. Y aquí es donde platicamos que habría que ir actualizando el cómo nos referimos a las enfermedades. Solemos ya no utilizar tanto la palabra convulsión, que está todavía, por supuesto, en la población como muy conocida esa palabra. Pensamos en epilepsia y pensamos en una convulsión, una persona que pierde conocimiento, quizás cae al suelo y presenta un movimiento, sacudidas de todo el cuerpo. Actualmente preferimos, para llegar a más personas, llamarlo crisis epilépticas. Y crisis sería justo el sinónimo de un evento, un episodio. Es decir, son eventos que suceden por la epilepsia. Y estos pueden presentarse de diferentes maneras. Una, la que acabamos de mencionar, quizás pérdida del conocimiento, o caída, o movimiento, pero habrá otras formas en las que se manifiestan las epilepsias, dependerá, decíamos, del sitio del cerebro. Entonces, una manifestación de la epilepsia puede ser simplemente tener una desconexión, lo que coloquialmente también se llaman crisis de ausencias, que aunque pueden pasar en los adultos, son mucho más frecuentes en niños. Entonces da la impresión que el niño está haciendo una pausa, como que se quedó ausente. Justo por eso se llamó así por muchos años. Entonces una crisis puede ser simplemente tener una desconexión. La persona no cae al suelo, la persona no se mueve, simplemente está desconectada. Por unos segundos, habitualmente de 10 a 20 segundos. Entonces, esa vendría siendo la diferencia entre una crisis aislada y vivir con epilepsia, o cuál viene siendo la diferencia. Bueno, en realidad esa también es una muy buena pregunta, porque puede haber crisis que no sean por epilepsia. En uno de los ejemplos frecuentes, desafortunadamente, son los accidentes en auto o en moto. Un impacto en ese momento fuerte en la cabeza podría desencadenar una crisis de pérdida de conocimiento y de movimiento, pero eso lo llamaremos una crisis aislada. Quizás esta persona a lo largo de la vida no vuelva a desarrollar epilepsia. Se quedaría como un evento único. Entonces esta persona sí tuvo un traumatismo, sí tuvo una crisis, pero todavía no tiene Por epilepsia. la emoción que vivió Por el golpe, más bien, el traumatismo al cerebro. Ajá. En cambio, una persona, cambiemos de ejemplo, quizás un adulto de más de 60 años, que tuvo desafortunadamente un infarto cerebral y que a los 6 meses ya estaba recuperado o más o menos en proceso de recuperación, presenta una crisis espontánea. Hmm. Entonces, como aquí sí hay un daño previo a la estructura del cerebro, posiblemente esta persona sí va a tener Aquí es epilepsia. espontáneo, o sea, nunca le había sucedido No y le le había puede sucedido. llegar a suceder. Pero esta persona, ejemplo, digamos, de la vida real, pero sí es un ejemplo, como se conoce que ya tuvo en el pasado un infarto cerebral y ahora sin ningún motivo aparente tiene una crisis, pues posiblemente estamos ante el inicio de una epilepsia. En cambio, si nos vamos hacia las infancias, los niños, pues si se presenta una primera crisis, por ejemplo, en el contexto de fiebre, diremos, bueno, esta todavía no es epilepsia porque fue una causa identificada. Pero si un año después presenta una crisis y no sucedió nada en realidad, hmm, esta ya es una crisis no provocada. La posibilidad es que pueda desencadenar ya una epilepsia. Entonces, como estamos platicando, verás que es diferente cómo empiezan las epilepsias en los niños o en los adultos, o bueno, en los adolescentes o adultos jóvenes, dependerá de la edad, qué es una crisis aislada
un solo evento que después no vuelve a repetirse. Ujú. ¿Qué es epilepsia? Bueno, la probabilidad de que el cerebro siga generando estas crisis sin que haya ningún evento que lo desencadene. Y entonces la epilepsia, pues, le puede dar a niños, adolescentes, adultos, o sea, Sí, de hecho es parte de los mensajes que buscamos compartir en el Día Internacional de la Epilepsia. La epilepsia puede empezar en cualquier momento de la vida. ¿y se puede evitar la epilepsia? Sí hay organismos internacionales, decíamos, en el mundo existe la Liga Internacional contra la Epilepsia. En México hay un capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia y tenemos estándares claros y metas claras de cómo poder prevenir algún tipo de epilepsia. Se estima, estos al final son estadísticas, 70% de las epilepsias podrían prevenirse, sobre todo las que acabamos de mencionar. Usar casco cuando uno viaja en moto, ponerse el cinturón de seguridad, pues nos evita traumatismos craneoencefálicos. Entonces evitaríamos esa causa. Sobre todo en México de importancia, si la persona se conoce con diabetes o presión alta, tener un control estricto de su diabetes y su presión para no tener un infarto cerebral. O sea, Porque si no tiene un infarto, pues no va a desarrollar si epilepsia. yo padezco diabetes, puede desencadenar o puede llevar a que sufra de epilepsia. Sí, sí, bueno, sí suceden más cosas adicionales, pero digamos, sí, o sea, si uno está muy descontrolado y eso llevó a un infarto cerebral y ahora eso me va a llevar a epilepsia, pues entonces pudo haberse prevenido desde haber tenido un control estricto tanto de diabetes como de presión, por Es ejemplo. como la mayoría de las enfermedades, se pueden prevenir. La mayoría de las veces y la mayoría Ujú. de las causas. Y sin embargo, decíamos, como será diferente niños, adolescentes y adultos, pues habrá algunas epilepsias que, pues decíamos, se presenten dependiendo de la edad y más bien lo que sigue es, bueno, identificar cuál podría ser la causa, ¿no? Que lo desencadenó. Ok. Ujú. Otra duda que tenemos es, ¿de cuántas formas padecemos o podemos manifestar una crisis? Bueno, claro, decíamos, como está sucediendo en el cerebro tiene regiones. Digamos, aquí al frente es el lóbulo frontal, aquí a los lados el lóbulo temporal, aquí atrás el parietal. Entonces dependerá de qué parte del cerebro se esté desencadenando la epilepsia o iniciando las crisis, la manifestación que podría tener la persona. Entonces, por ejemplo, algunas personas, su crisis es ver luces, flashes, colores, pero la persona está despierta, la persona no queda al suelo, la persona no tiene movimientos. Pero sí es una crisis de Es epilepsia. una crisis de epilepsia. Algunas otras personas sienten una sensación en la boca del estómago que sube y que después de eso genera como confusión. Eso es una manifestación de algún tipo de epilepsia, por ejemplo, del lóbulo temporal. Algunas personas presentan una manifestación de crisis solamente en las noches o exclusivamente en las noches. Esas tienen muchas causas, pero de las más frecuentes del lóbulo frontal. Es decir, la persona no tendrá una manifestación ni en el día, ni en la tarde, ni despierto, solamente en la noche. Entonces, estas muy frecuentemente pasan desapercibidas, porque pues si el niño ya duerme solo o si la persona vive sola, pues no habrá quien pueda relatarlas. Entonces, ¿cómo sabemos? Pues porque casi siempre la persona puede amanecer con un hombro luxado o caído de la cama y lastimado, Y no saben y ni por no qué. hay una causa posible, y ya sobre la evaluación se identifica que estaba presentando crisis solamente en las Estás muy loco noches. para dormir y te caíste de la cama y Exacto. El niño, sobre todo, por ejemplo, se confunde muy seguido con todavía no controlar ir al baño. O sea, mojar la cama después de los 5 años de edad ya no es apropiado. Y aunque hay muchas causas, por supuesto, y ahí nos apoyamos con otros médicos, muchas causas, una de tantas causas podría ser que este niño o esta niña pudiera estar teniendo crisis exclusivamente nocturnas y por eso seguir mojando la cama. de hecho, yo aquí voy a comentar, ahora sí que algo personal, y aquí con el doctor. Yo, bueno, tengo 3 hijos, pero uno de ellos que ahorita tiene 21 años, cuando iba en la secundaria, bueno, desde más niño, de repente se nos mareaba mucho y mi esposa: "Ah, es que no come bien", y le daba y le daba de más comidas se mareaba y lo llevamos con un doctor y con otro, hasta que lo llevamos aquí con el doctor César, y él, con un estudio que le hizo, detectó que tenía una epilepsia y fue el que lo pudo, pues, tratar y, pues sí, curar, creo que esa es la palabra, porque los otros doctores no, y fuimos
con otorrinolaringólogos y nutriólogos y que si no come y que si sí come y resulta que era eso. Entonces hay que estar muy al pendiente de lo que te pasa para... Claro. Y de hecho, bueno, muchas gracias por compartirnos también. Desde luego, este es un ejemplo de cómo, por ejemplo, en el lóbulo parietal o en la ínsula, la manifestación puede ser tan sutil como mareo o vértigo. Algunas personas sienten nada más dolor de cabeza, pero que no es migraña, por supuesto. Algunas personas pueden sentir nada más confusión o como desorientación. Entonces, es algo como muy sutil que fácilmente puede pensarse en alguna otra Sí, enfermedad, que algún uno otro dice, ay, padecimiento. estás mareado, no comiste. Ujú. Te caíste de la cama, estás muy loco, pa. Y de hecho también eso, bueno, no, es parte de lo que estamos platicando. Como hay diferentes tipos de epilepsias y diferentes causas de epilepsias, hay grupos de epilepsias, personas que viven con epilepsia, que sí pueden llegar a remisión. Y de hecho, platicábamos en cómo intentamos ahora usar algunos términos un poquito más estrictos a veces no tan estrictos. Solemos no usar tanto la palabra curación, a pesar de que esa palabra sí nos gusta, claro, en medicina escucharla. Aquí usamos más bien la palabra remisión, que significa que ya no está presente, pero no hay posibilidad de que no vuelva en la vida. Y en realidad esta posibilidad es solo por lo que ya acabamos de comentar, que a lo mejor a los 60 años de edad algo diferente sucede y vuelve algún tipo de epilepsia. Ya intentar esclarecer si a esa edad es la misma epilepsia o una diferente, bueno, ese ya es otro tema. Y sin embargo, de lo que sabemos en el mundo es eso. Si queremos poder llegar a esto que llamamos remisión, que significaría que la persona pueda estar sin crisis y preferentemente sin medicamentos. Entonces, sí es una meta, sí es un objetivo y sí se consigue en personas que viven con epilepsia. Ok. Em, bueno, ahora, cuando tenemos un familiar y le dan estas Crisis. crisis de epilepsia, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como familiares o personas que estamos con una persona que tenga esa crisis y qué no debemos de hacer? Eso también es muy importante, sobre todo porque, bueno, aunque acabamos de platicar que el objetivo del tratamiento es que la persona no tenga crisis, pues en lo que se logra el control de las crisis, pues estas pueden presentarse, desde luego. Y podría suceder o en la casa, o en la escuela, o en el trabajo. Entonces, lo primero, aunque a veces es más fácil decirlo, es mantener la calma. Es decir, si nosotros somos observadores, seamos familia o amigos o simplemente íbamos pasando por ahí, lo primero es mantener la calma. Lo segundo es tomar el tiempo. O sea, eso en realidad nos toma menos de un segundo. Me calmo y veo la hora. Porque lo que nos interesa es cuantificar qué tiempo va a durar esta crisis. Lo tercero es si la persona ha perdido el conocimiento o ha caído al suelo, entonces intentamos ponerlo en lo que llamamos posición de seguridad. Y es básicamente ponerlo como de ladito. O Mm, sea, que no esté boca boca arriba. arriba, tampoco totalmente boca abajo, sino más bien como de ladito. Solemos llamarlo así, posición de seguridad. Lo ponemos de ladito. Y a pesar de que pueda verse muy llamativo, sobre todo estas que llamamos crisis motoras con pérdida de la conciencia, pueden ser, para quien nunca la ha visto, puede ser muy llamativa. Incluso para la familia, si es la primera vez que lo presenta un hijo, puede ser muy llamativo. Pero a pesar de eso, intentar no sujetarlo, No sujetar. porque los movimientos van a ser involuntarios. Entonces pueden lastimar a la persona y lastimarse ellos intentando ayudar. Entonces simplemente ponerlo en posición de seguridad. Digo, ahorita nos está comentando, yo había escuchado que métele algo en la Ah, sí, boca. ese era el cuarto punto. No meter nunca nada en la boca. 2 razones. La más importante, que en realidad eso obstruye la respiración. Entonces, lejos de ayudar a la persona, le estaríamos perjudicando. Porque consideremos que en el ejemplo que sí sucede en la vida real, en el ejemplo de la persona que ha perdido el conocimiento y está teniendo una crisis, pues tiene dificultad para respirar. Y contrario a lo que puede pensarse normalmente, poner algo en la boca obstruye la entrada del aire. Entonces, definitivamente no hay que poner nada en la boca. Y la segunda razón por la que pedimos no poner nada en la boca es porque dijimos que hay movimientos, contracciones involuntarias de los músculos. Entonces puede lastimarse a la persona que intenta ayudar, es decir, lo puede morder, va a ser involuntario, va a Ujú. ser una mordida muy fuerte, puede quedar lesionado quien intenta ayudar. Entonces terminamos con 2 personas lesionadas, a quien queríamos ayudar y el que está intentando ayudar. A veces, claro que sí, la pregunta que es muy válida de la familia, de los amigos, es,
Bueno, es que a veces se muerde la lengua cuando tiene la crisis. Y diríamos, claro, pues es que son movimientos involuntarios, Movimiento. puede lesionarse la lengua, pero volveríamos a lo mismo. Si tú intentas abrirlo, sobre todo con la mano, pues te va a lastimar a ti. Entonces ahora tenemos a dos personas lastimadas. Y si tú intentas poner algo en la boca, puede ser tan fuerte la mordida, porque es involuntaria, que terminas por romperle los dientes. Entonces no está ofreciendo ningún beneficio y ya decíamos incluso el riesgo de obstruir la vía de la Ujú. respiración. Entonces es mantener la calma, tomar el tiempo, posición de seguridad y no meter nada en la boca, por supuesto, estar ahí al pendientes. Si estamos solos, por eso estamos tomando el tiempo, estamos viendo cuánto dura la crisis. Más del 90% de las crisis durará menos de un minuto. Otra vez, para quien lo vive, para la familia, puede ser sentirse eterno, Entiendo. pero en realidad casi siempre duran menos de un minuto. Ahora, si dura mucho más tiempo, por eso es que estamos tomando el tiempo, ahí habrá que llamar al servicio de urgencias. Por supuesto, estamos hablando de que estamos ayudando a esta persona, que puede ser nuestro familiar o decíamos podríamos estar pasando por ahí. Entonces, si recobra el conocimiento, pues también ayudarle a estar calmado, ¿no? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Acaba de tener una crisis, por favor no se levante, permanezca recostado. Si puede contestar, preguntarle, ¿se conoce usted con epilepsia? Si contesta que sí, bueno, posiblemente nos pueda dar más información. ¿Toma su medicamento? ¿Quiere que llame a alguien? Si nos dicen no, es la primera vez que sucede, bueno, sí sería entonces prudente de todas maneras llamar al servicio de urgencias para entonces sí ir al hospital en ese momento. Para una revisión, Ajá. atención. Son dos ejemplos, quizás déjeme de separar de nuevo eso. Si la persona se conoce con epilepsia, posiblemente y ha podido contestarnos, bueno, contactar a un familiar, preguntar si tiene sus medicamentos Después de una disponibles. crisis, ¿te puede dar otra enseguida o Esa es la clave del tiempo. eh, Si dura menos de un minuto, recobró la conciencia, se conoce con crisis, simplemente es, ok, contactamos a un familiar, vemos que tenga una manera segura de llegar a casa y podrá ir a su médico a la consulta de seguimiento, porque él lo anotará en su libreta y le platicará a su médico que ha tenido una crisis. Pero si no se conoce con epilepsia, es la primera vez que le sucede, aunque haya recuperado la conciencia, la recomendación sí es ir a urgencias para ver por qué sucedió, qué ha sucedido y que empiece entonces el abordaje de esta primera crisis. ok? Ujú. Bueno, entonces pues ya lo saben, cuando suceda con alguna persona en la calle o algún familiar, nada a la boca, Por favor, tomar el tiempo, debe de durar menos de un minuto y si es posible, pues ponerlo en de posición de seguridad, seguridad, de ladito. Ujú. de ladito. Bueno, aquí tenían otra duda. ¿A quiénes afecta más esta condición? Bueno, platicábamos, si estudiáramos el mundo, que sí se ha hecho, incluido México, por supuesto, suele ser más frecuente en número de personas en la infancia temprana, porque el cerebro, por supuesto, es más vulnerable. Es decir, en los niños, pues, Ujú. porque al nacimiento, pues, pueden pasar cosas durante el parto o en los primeros años de vida son más susceptibles a infecciones o a traumatismos. Entonces suele suceder más en las infancias. Pero decíamos, como la población está viviendo más tiempo, estamos envejeciendo también como población, entonces el grupo de edad mayor de 60 años también es un grupo de personas en las que estamos viendo en el mundo que hay más personas que empiezan con epilepsia. Y pensemos de la siguiente manera, que un niño que empezó con epilepsia, que la epilepsia ¿Niños sigue, entre qué edades? Es la vamos a más, decir que todas las edades, porque hay epilepsias de inicio desde el primer día, epilepsias que empiezan a los 2 años, epilepsias que empiezan a los 5 años, epilepsias que empiezan a los 8 o 11, epilepsias que empiezan en la adolescencia, o sea, hay un bebé de meses que le puede dar que epilepsia. puede empezar con epilepsia. De hecho, hay campañas internacionales también dirigidas a identificar lo más temprano que se pueda cuando estos casos se presentan, porque mientras más temprano sea la atención, es decir, el diagnóstico y la atención oportuna, pues mejor probabilidad tiene de que le vaya bien en la vida a ese niño. Es que curiosamente, bueno, yo como, vamos a llamarlo civil, mortal, yo no veo tantas campañas de prevención de epilepsia o de que hablen de la epilepsia comparada con el cáncer, por ejemplo. No sé si porque haya más personas vulnerables a esa
a ese mal, pero pues realmente una información abierta, al menos yo no veo tanto sobre la epilepsia. Ujú, Tal ujú. vez ya una persona que sí la padezca, un familiar, pues va con un doctor y le comenta todo eso, pero yo puedo tener un bebé de 2, 3 meses que le pasa algo y yo no sé, y fue un ataque de epilepsia entonces. Sí, no, de hecho, muchas gracias, porque por eso estamos aquí. Gracias. Porque necesitamos hablar cada vez más. Desde el año 2015 hay una campaña que se llama Sacar a la epilepsia de las sombras. Así se llama, es una campaña internacional, Sacar a la epilepsia de las sombras. Porque ha estado ahí, en la sombra, relegada. Bueno, no sé, a nivel nacional o mundial, si usted tenga el dato, ¿qué porcentaje de la población sufre, tiene o vive con epilepsia? Bueno, en América Latina se estima que es alrededor del 5 al 10%. O sea, es un número bastante grande. Puede sonar pequeño, pero consideremos que migraña también suele ser 5% de la población. Entonces es tan frecuente como la migraña. Más bien, volvemos a lo mismo. Hemos tenido dificultad en dar a conocer toda esta información y por eso es que ahora estamos buscando otros mecanismos de llegar a la población, porque esta información a veces solo está entre colegas y pues nos cuesta mucho llegar a la población general que comprenda que es importante identificar temprano, tratar temprano, porque de esa manera hay mejor probabilidad de lograr libertad de crisis. Entonces Mm. sí, hay muchas campañas, quizás necesitamos más todavía. Gracias, gracias por estar aquí hoy sintonizándonos, porque necesitamos llegar a muchas, muchas más personas. Ahora, ¿hay algún tipo de estudios para detectar, prevenir, o sea, antes de o... Sí, si vamos a la Liga Internacional contra la Epilepsia, la forma de hacer el diagnóstico son tres. La primera es si una persona ya ha tenido dos crisis no provocadas separadas más de 24 horas. Eso podemos hacerlo en una primera consulta, cuando la persona nos platica que ya le ha sucedido. Y ahí los estudios de diagnóstico son más bien para conocer la causa o el tipo de la epilepsia. La segunda forma de hacer el diagnóstico de epilepsia es una persona que ha tenido una única crisis. Tuvo su primera crisis, es la única que ha tenido. Ok, entonces los estudios eran para saber qué posibilidad hay de tener una segunda crisis Mm. y prevenirla, es decir, a través de tratamiento. Y la tercera forma es lo que llamamos ya un constructo completo, síndrome epiléptico. Esa es cuando en realidad a la persona ya se le ha hecho una evaluación completa y ya sabemos qué tipo de crisis tiene, a qué edad comenzó, ya tenemos los estudios de diagnóstico. Entonces, cuando ya tenemos toda la información completa, pues ya podemos dar todo el nombre largo y completo a la enfermedad. Entonces, hay tres formas de hacer el diagnóstico y decíamos, los estudios en realidad nos sirven para conocer el tipo de epilepsia y la causa de la epilepsia. Perfecto. Ahora, ¿hay medicamentos antiepilépticos? Tenemos un arsenal grande, afortunadamente, o sea, la O ciencia ha sea, lo que avanzado estamos hablando bastante. ahora, en la tele viene, sufres de migraña, toma esta pastilla, y sufres de migraña y tómate esta otra. Claro, bueno, mensaje, por favor, no se automedique. Y sin embargo, en el mundo de las epilepsias, el tratamiento principal o el tratamiento base es los fármacos. Fármacos anticrisis, fármacos antiepilépticos, también la palabra que usemos, fármacos anticrisis, fármacos antiepilépticos. En el mundo hay ya disponibles 22. En México hay disponibles 18 de esos 22. ¿Por qué hay tantos medicamentos? Porque cada persona es diferente y porque cada tipo de epilepsia será diferente. Entonces, de ahí es la importancia de la evaluación y en los estudios diagnósticos, identificar si la persona que Y atiende, no pues, automedicarse. no automedicarse, pero saber si la persona que está hoy frente a nosotros tiene una epilepsia que llamaríamos focal, es decir, que inicia en una sola parte del cerebro, o si tiene una epilepsia generalizada, es decir, que empieza en ambos hemisferios del cerebro al mismo tiempo, porque esto también nos ayuda a identificar cuál sería el mejor tratamiento para esa persona. Entonces, muchos de los tratamientos en realidad sí son personalizados. O sea, hay bastantes medicamentos, pero personalizados. Cada uno atiende las necesidades de cada persona, pues. Ujú, ujú. Y de ahí va lo que platicábamos de los estudios. Los estudios que se necesitan para el diagnóstico, uno es la imagen de resonancia magnética.
A veces solo le decimos resonancia magnética, pero este estudio es el estudio de elección. Afortunadamente en México, en Aguascalientes, cada vez es más accesible este estudio en cuanto a costos. Hace quizás sí 10 años podía costar 10,000, 8,000 pesos, por supuesto. Ahorita ya afortunadamente estudios de buena calidad de resonancia magnética pueden costar 3,000, 2,000, O bueno, sea, ya es más fácil el acceso para podernos hacer ese tipo de estudios. exacto. Y al final es que es el estudio que se requiere, la resonancia magnética. Esa es como una foto del cerebro, nos va a permitir ver de la estructura del cerebro si algo ha pasado con la estructura, si algo pasó con la estructura. Ahora, el otro estudio que complementa es el estudio de la actividad eléctrica del cerebro. Ese sí es un trabalenguas, se llama video electroencefalograma. Video electroencefalograma. Y desglosando esas palabras, video porque se está grabando en video Ujú. durante el estudio a la persona, su conducta, sus movimientos. El del cerebro. Ajá. Electro por actividad eléctrica. Encéfalo es el cerebro. Y grama, pues son gráficos. Entonces son los gráficos de la actividad eléctrica del cerebro. Ese estudio es un estudio aparte de. Ajá, es decir, O sea, no justo, quiere decir que uno venga a suplir al otro, ni que este es mejor que este. Son exacto. diferentes. Y se complementa, de hecho. O sea, el complemento es ese. Tenemos la estructura y tenemos la función eléctrica. Y es ahí donde entra Neuroclinic. O sea, en Neuroclinic tenemos el video electroencefalograma en el estándar Por eso se internacional. sabe el trabalenguas, ¿eh? En el estándar internacional, el video electroencefalograma requiere de 27 electrodos en el cuero cabelludo y que la duración sea de 1 hora y siempre acompañada con video. Entonces, en el estándar internacional de 2017 que se actualizó, es 1 hora de duración, siempre con video y utilizando 27 electrodos en el cuero Ahí cabelludo. el paciente puede estar despierto, dormido, en la mañana, en la Preferimos, tarde, a cualquier hora. esa también es una muy buena pregunta, preferiremos en esta hora de estudio, o es decir, nos gustaría que en esta hora de estudio pudiéramos ver un poco de despierto al paciente y que pudiera alcanzar a dormir. Pero como cada persona es diferente, la persona puede venir preocupada, pues porque está recibiendo un Sí, porque el cerebro diagnóstico. tiene diferentes actividades dependiendo la hora del día, Exacto. dependiendo. Entonces, algunas personas en esa hora, a pesar de que sea 1 hora, no alcanzan a dormir. Entonces, posiblemente ese estudio no acabe de brindarnos la información completa. A veces en los niños pequeños uno se duerme muy fácil, pero otros pues también sienten un cable, sienten que no están en su casa, y pueden no dormir en toda esa hora completa. Entonces, para esas personas y para casos que estamos estudiando ya para otros tratamientos, se puede hacer un estudio mucho más largo, que es este mismo video electroencefalograma, pero de 9 horas de duración. Oh, de 1 hora nos vamos hasta 9 horas. Sí, ese es el siguiente estándar internacional. Poder medir durante 9 horas la actividad eléctrica del cerebro en la noche mientras duerme la persona. Porque sí Sin veremos, estímulos. exacto, sí nos va a permitir ver estos cambios en la actividad eléctrica del cerebro cuando el cerebro pase por las diferentes etapas del sueño. Entonces, habrá algunas etapas de sueño donde veamos más esta actividad eléctrica en la epilepsia, habrá otras en las que casi no se ve. Entonces, tener 9 horas de registro nos permite tener una certeza cercana al Un 94%. día nos va a hablar del sueño, pero ¿cuántas etapas tiene el sueño? Solían ser 5 etapas, pero como todos son estándares internacionales, ahora son 4 etapas. El sueño superficial o N1, sueño intermedio o N2, sueño profundo N3 y el sueño que llamamos de movimientos oculares rápidos. Son que de hora y media, porque yo había escuchado que cada etapa tiene un tiempo, ¿no? Más bien, todo el ciclo dura entre 90 y 110 minutos. Entonces, en una noche continua deberíamos hacer 5 ciclos de sueño, porque dura entre 90 y 110 minutos. Cada persona es discretamente diferente, pero entre 90 y 110 Son minutos estándares, ok. ciclamos. Bueno, ya ahorita en lo que estuvimos comentando, bueno, yo entendí eso, pero por aquí nos preguntan, ¿y si se puede curar la epilepsia? Ajá, gracias. Sí, es lo que decíamos. Como hay tantas causas y tantos tipos, hablemos en plural, habrá personas y tipos de epilepsias que sí lleguen a remisión. Así que literalmente se quiten al llegar a la adolescencia o al llegar a la edad adulta, 18, 21 años. O sea, esas personas y esos tipos de epilepsias sí existen. Pero habrá otros tipos de epilepsias que no se quitan a pesar del tratamiento. Entonces continuarán a lo largo de la vida. Y habrá otras
personas y otros tipos de epilepsias que puedan como detenerse, pero decíamos quizás vuelva en el futuro. Solo por eso es que no utilizamos la palabra curación, sino utilizamos la palabra remisión. Y sí es un Mm, concepto muy estricto. Es una persona que tiene diagnóstico de epilepsia, pero que ha estado 10 años sin crisis, sin ninguna crisis. Y de esos 10 años, los últimos 5 sin medicamento. Entonces, cuando a una persona recién le dan el diagnóstico de epilepsia, en realidad sí está en nuestro horizonte poder ver a esa persona sin medicamentos y sin crisis. Pero primero, el primer paso, siempre dicen que el viaje de 1000 pasos empieza con uno, es llegar a 2 años con ayuda del medicamento sin ninguna O sea, crisis. sin crisis, pero sigue tomando tu Medicamento. tratamiento para que no venga. Por al menos 2 años. Y es ahí donde es otro de los mensajes que queremos llegar en el mundo, incluido México, por supuesto, a que nuestros pacientes, la familia, nuestros colegas médicos lo comprendan también. El objetivo es cero crisis. El objetivo es libertad de crisis sostenida. Y ya dijimos, sostenido es 2 años. Entonces, nuestro objetivo sí debe ser que Entonces, la persona esté mínimo, si 2 la años. persona no ha tenido lleva 2 años el tratamiento. Sigue viendo a tu médico después de 2 años, ya lo que el médico te recomiende, si dejar el tratamiento y estar así, pero 2 años sí es continuar con el tratamiento, aunque no Pero énfasis en 2 años sin sin crisis. crisis. Ajá. Y es que a veces eso, digo, en el día a día que tenemos el gusto de atender a personas que viven con epilepsia, puede ser un poquito descorazonador que ya llevaba 8 meses sin crisis y de repente tiene una crisis. Entonces ahí volvemos a cero. Ujú. Haremos ajustes o haremos alguna evaluación adicional, pero O es sea, 2 volvemos a años empezar sin sin crisis. crisis. Y ya llevaba año y medio y tuvo una crisis. Volvemos. Volvemos a cero. Y insisto, en la vida real, pues yo sé, las personas dicen, no, pues que ya llevaba todo este tiempo y otra. Bueno, claro, y sin embargo es como cambiar la forma de pensar. Bueno, todo este tiempo ha estado sin crisis, así que todo este tiempo ha podido seguir estudiando, manejando, trabajando, disfrutando de la vida. Ahora estas Ese es el crisis de objetivo. epilepsia no te avisan, ¿verdad? La mayoría de las veces no. O sea, que si Algunas tú vas personas sí, manejando te puede... claro. Y bueno, en realidad, gracias. Ese es el objetivo por el que queremos que no tenga crisis la persona, porque queremos que si puede y debe manejar, pues tenga maneje. una vida Claro, normal, por así si decirlo. quiere andar en bici, si quiere nadar, si quiere salir a un concierto, lo puede hacer, porque muchas veces las crisis no avisan. Entonces, teniendo un tratamiento óptimo, si la persona va a estar sin crisis, va a poder hacer todas Hay sus menos actividades. probabilidades de si te estás tratando. Oh, Exacto. excelente. Ahora, opciones. ¿Qué opciones hay cuando el medicamento no funciona? Sí, ese es el otro escenario. O sea, casi siempre cuando hablamos en positivo decimos 75% de las personas pueden vivir una vida normal y sin limitaciones. Y ya en conferencias, en cursos que hemos compartido con familiares, cuidadores, nos dicen, oigan, ¿y nosotros que somos del 25%? ¿No? De ese 25% que sigue con crisis, ¿qué opciones tenemos? Entonces, sí hay personas que viven con epilepsias que se llaman epilepsias resistentes a tratamiento o epilepsia refractaria a tratamiento. Se resisten. Es decir, que a pesar de los medicamentos, continuarán las crisis. Ahí afortunadamente ya hay otras opciones, modalidades de tratamiento. La primera, no porque sea la más importante, sino solo por enumerarlas, es un plan de alimentación que se llama dieta cetogénica. Entonces nos apoyamos de nutriólogas, habitualmente sí especializadas, pero que sí hay en Aguascalientes, que O sí hay sea, afortunadamente en ese México. tipo de dieta ayuda. Exactamente. Oh. La dieta cetogénica, hay 4 tipos de dietas cetogénicas, hoy no vamos a hablar tanto de eso, pero hay 4 tipos de dietas cetogénicas y sin embargo este plan de alimentación que se llama así dieta cetogénica, en las epilepsias refractarias o de difícil control, sí ayudan a por lo menos disminuir el número de crisis. Estamos partiendo de que la persona ya tiene 2 medicamentos y Ok, sigue con entonces crisis. hay que hacer más carnes asadas, pues. Bueno, un poquito más grasas buenas, un poquito menos carbohidratos, pero nos apoyamos con nuestras compañeras nutriólogas, por supuesto. La segunda parte, aunque parece como simple o no tan llamativo, actividad física como ejercicio. Y decíamos, bueno, algunas personas, no lo habíamos mencionado, algunas personas con epilepsia desde la infancia, pues podrían tener algún tipo de discapacidad motora, por ejemplo. Bueno, terapia física de todas maneras, o sea, que suple el movimiento. Pero en quien no tenga una discapacidad motora, ejercicio como ejercicio
es parte del tratamiento. Del abanico de ejercicios, 3 que nos recomiende. Sobre todo, digo, los que pueda hacer, por supuesto, cada persona es diferente, pero tan simple como caminar, es decir, caminadora, puede ser bicicleta estacionaria y si la condición lo permite, nadar, por ejemplo. Obviamente supervisado y porque tiene que haber ahí también un salvavidas, desde luego, ¿verdad? O sea, pero sí son ejercicios que puedan hacerse de preferencia 5 veces por semana. Entonces, por eso es que caminar y Nada bicicleta de estacionaria, box ni karate, pues son deportes como deportes son buenos, pero evitaremos fútbol aquellos americano, que que tengan contacto o golpes en la cabeza, por supuesto. O sea, evitaremos esos en la mayoría de las ocasiones. Y la otra parte, entonces, son las opciones que llamamos de cirugía de epilepsia. Y sin embargo, este es un canal diferente, simplemente mencionar que aún en las personas que tienen epilepsia de difícil control, hay que hacer evaluaciones adicionales y después de la evaluación tendremos dos posibilidades. O es candidato a cirugía o no es candidato a cirugía. o sea, se les hace cirugía, si hay cirugías para la epilepsia. Para las personas que viven con epilepsia de difícil control, que tienen una causa localizada, estructural, o sea, fueron muchas palabras de por medio. Una persona que vive con epilepsia de difícil control, que su causa está bien localizada o focalizada, puede ser candidato a resección, se llama, o sea, quitar ese pedacito del cerebro que está originando la epilepsia. Sí es una opción, sí se hace en México, ya hay grupos que están creciendo, todavía no estamos donde nos gustaría estar, pero esfuerzos se están haciendo para que cada vez sea más accesible. Quitar un pedacito del cerebro. Digamos, el que está originando las crisis. Esa evaluación toma otros estudios, es un poquito más laboriosa, por supuesto, decíamos, Pero ya son casos, no sé, muy de extremos, difícil pues. control, los de difícil control, justo. Y sin embargo, sí es una opción. Aunque acabo de mencionar que después de la evaluación, la conclusión podría ser que esta persona en particular no es candidata a ese tipo de cirugía. Entonces hay otras modalidades de tratamiento que se llama, así un nombre formal, estimulador del nervio vago. El nervio vago es un nervio que baja por aquí desde el cerebro al cuello y pasa al resto del cuerpo, pero entonces en su trayecto por el cuello se le pueden poner un estimulador parecido a un marcapasos. Ujú. La cirugía es muy parecida a la de un marcapasos. Se pone una batería, obviamente médica especializada, ¿verdad? Debajo de la clavícula y los electrodos, en este caso, en vez de ir al corazón, pues irán a este nervio vago. Y al estar estimulando este nervio vago, ayudan en disminuir el número de crisis. Mm. Entonces, esta opción también es una opción que está disponible en México. Quizás aquí sí el tema son los costos. Afortunadamente, el sistema de salud en México hay limitados números por año, por supuesto. Y sin Sí, porque embargo, ya es lo extremo, los que no se pudo controlar con medicamentos, con dietas, con ejercicios. Ok. sí es una alternativa y es parte de los mensajes que incluye el Día Internacional de la Epilepsia. La cirugía es de los tratamientos más efectivos, menos utilizados en todo el mundo. Otra vez, Más efectivos y menos menos utilizados. utilizados. Entonces, el esfuerzo sí se está haciendo en México para que haya cada vez más centros que puedan brindar este tipo de cirugías. Ahorita quizás la limitante en nuestro país es los centros que lo hacen, pues en realidad para 140 o más millones de mexicanos que somos, son muy pocos centros. Sí hay, sí se está haciendo cirugía de alto nivel. ¿Hay aquí en Aguascalientes? En Aguascalientes no tenemos, o sea, los más cercanos que tenemos serían León, Guadalajara. Está por supuesto Monterrey, Ciudad de México. México. Ajá. Entonces necesitamos que más personas sepan que es una posibilidad, que más personas pidan que haya este tratamiento, que más colegas se interesen también en formarse, porque además somos un equipo. Eso quizás hoy no lo habíamos mencionado. En el mundo de la epilepsia, que sí estamos buscando tener el mejor escenario, estaríamos juntos el neurólogo clínico, el neurofisiólogo, el neurocirujano, el epileptólogo. O sea, seríamos cuatro personajes. 4. Cuatro personajes. Afortunadamente, desde la parte clínica, pues los neurólogos podemos ser neurofisiólogos y podemos ser epileptólogos. Entonces ya nada más nos falta nuestro colega neurocirujano entrenado en cirugía de epilepsia. Porque bueno, amigos y colegas neurocirujanos muy buenos tenemos, por supuesto, pero necesitan entrenamiento específico en epilepsia. Y esos son los que son todavía pocos en nuestro país. Entonces necesitamos que más personas se interesen, que más personas lo pidan, que más personas hablen de esto, para que haya más médicos que se entrenen en este tipo Volvemos a de lo mismo, que cirugías. está la ignorancia, que no sabemos que existe eso, que no sabemos que es la mejor opción, pues no la vamos a pedir. Exacto.
Ok. ¿Cómo afecta el diagnóstico cuando a una persona le dices, tú tienes, no sé cómo le dicen, tú tienes epilepsia? ¿Cómo afecta a su mente, en su trabajo, o si va a la escuela? ¿Cómo le puede afectar a un paciente? Pues es justo parte de lo que estamos platicando, esto que llamaríamos el estigma que hay todavía alrededor de la epilepsia. Entonces, es parte de lo que queremos cambiar. Em, en algunas personas sí puede presentarse depresión clínica, es decir, un trastorno del estado del ánimo como depresión. Por un lado, por tener un diagnóstico, es decir, todos preferiríamos no tener enfermedades Ujú. y enfrentarse a un diagnóstico nuevo, incertidumbre, pues bueno, genera emociones. Y sin embargo, aquí estamos hablando de una enfermedad, trastorno del estado del ánimo, depresión. Entonces, una persona que vive con epilepsia tiene 3 veces más riesgo de tener depresión que la población en general. Entonces, también eso es un mensaje para la población general y para nuestros amigos, colegas, pues sí es frecuente tener depresión. Incluso antes del diagnóstico de epilepsia, por cierto, pero bueno, con el diagnóstico de epilepsia puede acompañarse depresión. Entonces hay que identificarla y tratarla. Por un lado, ahí es donde incidimos, tenemos que estar incidiendo los médicos en la familia, pedirles que no dejen de enviar el niño a la escuela, por ejemplo, porque eso pasa en México, en América Latina, hemos tenido conferencias sobre eso de forma pues casi espontánea, Que que tiene epilepsia y ya no ya manda no al va a hijo la a la escuela, escuela. ¿no? Y eso es justo lo que no queremos que suceda, queremos que siga yendo a la escuela. Pues en México tenemos muchas áreas de oportunidad, en otras áreas de América Latina también, reformas laborales, es una realidad que no podemos negar. Si se enteran que una persona tiene epilepsia, suelen no contratarla. O si se enteran que tiene epilepsia, suelen despedirla. Y eso no es, además de que no es justo, pues no debería ser legal. Entonces esos cambios también es como, bueno, por supuesto no queremos que la persona mienta, es decir, que oculte su enfermedad, pero tampoco queremos que sea despedida. Más bien queremos que tenga un tratamiento apropiado para que pueda hacer una vida normal y sin limitaciones. Entonces, digamos, sí puede afectar la escuela, pero no debería. Debería seguir yendo a la escuela. Ujú. Puede afectarle el trabajo, pero no debería. Debería poder seguir cumpliendo su trabajo, porque eso es lo que queremos, que viva una vida normal y sin limitaciones. Desde el estado del ánimo puede presentarse depresión, pero entonces hay que estar más bien muy, muy alertas para identificarla y tratarla, porque la depresión, como cualquier otra enfermedad, se trata y la persona mejora, por supuesto. ¿Y qué papel juega la familia en estos casos? Ese es parte de lo que hemos estado buscando también, muchas gracias, en estos últimos años, que la familia sea un actor principal, como soporte, por supuesto, que también sean parte de esta voz que pide. Entonces, en México sí ha habido movimientos, afortunadamente, en los últimos años, desde la familia buscando esto de acceso a la salud. O sea, ya hay asociaciones médicas, por supuesto, pero hay asociaciones también de pacientes y familiares. Entonces, en México tenemos una colaboración muy cercana con la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos, donde familias toman acción, hablan por la epilepsia, a favor de la epilepsia, buscando tener este acceso a la salud en diferentes estados de la República. Entonces, estamos buscando justo el apoyo de la familia como un actor principal, ya no solo como alguien que da soporte y apoyo, que eso lo han hecho siempre, sino que ahora también se sumen a esta voz de buscar que sea la mejor atención que se pueda brindar aquí en Que México. tengan atención sus... Ok. Ahora, hasta esta se me hizo bueno. Si una mujer sufre o tiene este padecimiento de epilepsia y está embarazada, Ujú. ¿qué pasa ahí? Pues hay incluso también, quizás ya eso ya 20 años, afortunadamente, un poco más de investigación. Incluso hay todo un área de investigación, ya han salido libros completos sobre epilepsia en la mujer. Y partiríamos de un mensaje muy sencillo. Si una mujer con epilepsia desea tener hijos, lo puede hacer. Partamos de ahí. O sea, ese sería como un primer pensamiento. Ahora ya nos metemos al detalle fino. Dijimos que sí habría algunos tipos de epilepsias que pueden ser genéticos o hereditarios. Entonces ahí es donde entran los colegas genetistas para hacer esto que llamamos consejo genético. O sea, posibilidad, probabilidad de que pudieran los hijos tener algún tipo de epilepsia. No todas las epilepsias se heredan, también eso es muy importante. Pero acercarse al Pero aquí llevaría genetista es bueno. un embarazo de alto riesgo, un embarazo normal o Ah, igual son exacto. Sí, diferentes. muchas gracias, iba para allá. Ajá. Ah, Entonces,
ahí nos apoyamos con los compañeros ginecólogos, por ejemplo. Entonces, sí pensaremos en que habrá que tener, pues, todos los cuidados pertinentes durante el embarazo. Hay 3 posibilidades. La que más nos interesa es que se planee el embarazo, por favor. Entonces, habría que planearlo 6 meses antes, 4 meses antes, porque ambos padres deben tomar ácido fólico, por ejemplo. Ambos. 4 meses antes del embarazo. Entonces, por favor, planeen los embarazos. Después es dar este seguimiento y me adelanté, perdón. Entonces, este tiempo de planeación servirá para hacer los ajustes pertinentes del medicamento para buscar que no tenga crisis. Hay medicamentos, habría 4 que hoy no mencionaré, pero habría 4 o 5 que son seguros durante el embarazo. Que sí puede tomar la Ujú. mujer. Entonces, los medicamentos en una mujer que desea embarazarse, que tiene epilepsia, los medicamentos no se suspenden. En todo caso, podemos hacer un cambio hacia uno que sea más seguro, pero los medicamentos se mantienen. Porque entonces el mejor escenario es que en el tiempo de planeación hacemos los ajustes pertinentes para que no haya crisis, para que durante el embarazo no se presenten crisis. Como hay ganancia de peso esperada, se ajusta el medicamento de acorde al peso. El parto puede ser un parto natural, por cierto. De hecho, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que sea parto natural, a menos que haya una indicación específica de cesárea. Parto puede ser normal, no debería haber crisis y después puede hacer una lactancia normal, porque siempre favorecemos la lactancia. Porque los medicamentos más actuales también son seguros durante la lactancia. Ese sería el mejor escenario, pero que empieza con la planeación. Y No debería cuando ya no suceder, se pero planea, sabemos que sucede cuando no se planeó el embarazo y más bien se dan cuenta que está embarazada la mujer, no se suspenden los cuando medicamentos. es el ¿qué crees? Punto número 1, no se suspenden los medicamentos se mantienen. Y se hace un estricto control con ayuda de nuestros compañeros de ginecología. Entonces haremos los ultrasonidos, haremos las visitas, laboratorios pertinentes, ajustes de medicamento de acuerdo al peso, buscando que no haya crisis. El embarazo, decíamos, el parto, perdón, pues al final es un hospital, por supuesto. Entonces, contrario a lo que nos preocupa, obviamente la familia se preocupa, desde luego, pero es el lugar más seguro donde puede estar, porque estará el anestesiólogo, estará en un quirófano, estará gente preparada. Entonces, al final, si llegara a presentarse una crisis, que puede suceder, pues está en el lugar más seguro donde puede estar. Así que aún así mantenemos esa tranquilidad de el parto puede llevarse a cabo. Y de nuevo la lactancia se favorece al final. Y por supuesto el tercer escenario sí podría llegar a suceder que haya un descontrol en las crisis. Y entonces ahí buscaremos hacer lo que ya mencionamos, o que hagamos un ajuste de alimentación, los medicamentos no se suspenden, pero se ajusten, busquemos que más que, a pesar de todo, más que sedentaria sí esté activa, busquemos que esté yendo con el ginecólogo. Entonces se harán los ajustes pertinentes para que ese descontrol no sea tan grande. O sea, son los En 3 caso de que escenarios, exista ese tal cual. descontrol. Pero empezamos por planear los embarazos, por favor. Planeen los embarazos. A ver, ¿nos puede platicar o comentar algo de lo que es el Día Mundial de la Epilepsia? O sea, ¿por qué hay un Día Mundial de la Epilepsia y qué trata este Día Mundial de la Hasta Epilepsia? suspiré. Son los esfuerzos que estamos haciendo en la comunidad internacional para llegar a muchas más personas. Entonces, en febrero tenemos el Día Internacional de la Epilepsia, decíamos segundo lunes de febrero, este año cae 9 de febrero. En noviembre hay todo el mes púrpura por las epilepsias. Tenemos incluso ahora un plan hacia el 2030 de objetivos específicos que deben cumplirse en los estados que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud. México está incluido en este documento que se firmó como país y mucho de lo que estamos buscando es que se hagan estos cambios de los que hoy hemos estado platicando. O sea, cambios en la legislación que permitan el acceso a los medicamentos, cambios en la forma de pensar de nuestros colegas para identificar temprano estos síntomas sutiles, cambios en acceso a los estudios, decíamos, de última generación, que sí están disponibles en México, que sí están en muchas ciudades del país, pero que ahora tenemos que buscar que sean a un precio más accesible o competitivo. O sea, cambios para que las personas como familia busquen tener esta integración en la escuela, en el trabajo,
que no haya este estigma, que no haya por qué estar ocultando la enfermedad. O sea, todos estos son muchas cosas que hay que hacer aún todavía. Y tener un día para que la comunidad internacional levante la voz, ese es el objetivo del Día Internacional contra la Epilepsia. O sea, se ve qué ha pasado y qué se puede mejorar y trabajan en llevarlo a cabo. Claro, y sobre Es todo, mundial, pero por ejemplo aquí en México, con lo que comentaste, están con los legisladores y ocupamos medicamentos, tratamientos, atención. tuvimos la fortuna, gracias a los cuidadores, a los familiares, a las familias, a la Asociación Mexicana de Epilepsia, Niños y Adultos, y nosotros como Neuroclinic, de poder estar en la Cámara de Diputados 2 veces el año pasado, hablando directamente con ellos sobre las necesidades del paciente, de la familia, y por supuesto de nosotros como médicos en el sentido de tener las herramientas que podamos brindar para el diagnóstico oportuno y el tratamiento temprano. Entonces sí se mueven los médicos para buscar maneras de cómo ayudar a la sociedad. Claro. Y tenemos que trabajar en conjunto. O sea, mucho del mensaje del Día Internacional es que somos todos un equipo. El médico, por supuesto, pero la persona que queremos ayudar, la familia y la sociedad como una unidad toda, buscando que haya esta calidad en la atención para mejorar la calidad de vida. Pues muy bien, doctor. Pues, ay, pues a mí yo he estado aprendiendo mucho de esta plática que nos está compartiendo. Ahora, pues ya le voy a pedir un mensaje final, doctor. Y dentro de este mensaje, pues que nos diga también dónde lo podemos encontrar, cómo lo podemos localizar, ya sea que yo padezca de se puede llamar enfermedad, o que tenga un familiar con esta enfermedad, dónde lo pueden localizar y denos un mensaje, pues para cerrar esta plática tan constructiva. Muchas gracias. Bueno, nos pueden localizar en Neuroclinic, K al principio y K al final. Estamos físicamente aquí en Aguascalientes, al norte de la ciudad, Neuroclinic. También nos pueden encontrar en redes sociales como Neuroclinic, K al principio y K al final, neuroclinic.com.mx. Pueden contactarnos al número que tiene WhatsApp 449-415-9054. Tenemos también ya afortunadamente colaboración con colegas nuestros en otros estados de la República. Entonces también pueden preguntarnos qué ciudad está, a quién tenemos que cerca pueda ayudarles. Y si quieren sumarse a la conversación de este Día Internacional de la Epilepsia, pues también síganos en redes sociales. Estamos como Neuroclinic, Callejas MD en Instagram. Van a aparecer sus teléfonos y contactos aquí en la pantalla para que, haga la redundancia, puedan contactar al doctor. Claro, y el mensaje es, bueno, sumarnos, decíamos, es un esfuerzo que ya lleva un par de años, muchos años. Sacar a la epilepsia de las sombras implica conocimiento, implica diálogo, implica voluntad, implica esfuerzo, implica a muchas personas. Y ese es el mensaje. O sea, juntemos nuestras voces para hablar por la epilepsia, a favor de la epilepsia, para mejorar la calidad de vida, de la atención del paciente, de la familia, de los cuidadores. Pues muchas gracias, doctor. Entonces ya lo saben, si tú padeces de eso, tienes un familiar que padezca de epilepsia, pues acércate con el doctor. Hay manera de atenderla, de controlarla y de que mejores tu estilo de vida. Pues muchas gracias, doctor, Darle un y gusto. estamos a la orden. Claro que sí, al contrario. Gracias, muchas gracias.